Ejercicio número 541 de JavaScript. Nos han pedido que obtengamos los datos de la cadena de consulta, es decir, el query string, utilizando el módulo Node.js URL. Ok. Iniciaremos con la importación de dos módulos. Primero el módulo HTTP y el módulo URL. Entonces, creemos aquí una variable que se llame HTTP. Utilizamos la función require. Indicamos HTTP. Voy a duplicar esta línea y la adaptamos. Entonces, el módulo URL y especificamos como cadena de caracteres el argumento URL para la función require. Ese módulo nos va a facilitar obtener los datos de una cadena de consulta, un query string. Vale. Creemos un servidor, decimos http.createServer. Especificamos un objeto tipo requestListener con dos parámetros. Indicamos aquí function, el objeto incoming message, llamémoslo REQ, es el nombre común para ese parámetro, y el objeto server response para la respuesta que se va a generar para el cliente que realice la solicitud. Llamemos a ese parámetro res. Ok, colocamos punto y coma aquí. Y ahora obtengamos la cadena de consulta para la solicitud que se hace desde un cliente. Creemos una variable que se llame query. Desde el módulo URL invocamos la función parse. Pasamos como argumento la URL de la solicitud .req.url. Vale. Y el segundo argumento para que se realice el parsing de la cadena. Entonces indicamos true. Sobre ese resultado obtenemos el contenido de la propiedad query. Listo. Ese contenido lo almacenamos en esta variable. Ok. Especifiquemos un encabezado de contenido para la respuesta. Sobre el objeto server response invocamos grayhead. El código de respuesta 200, todo ha salido bien y este objeto con el nombre del encabezado content type con el valor text plain. Es una respuesta en texto plano, sin ningún formato. Cuando se realice la solicitud en la cadena de consulta, se puede especificar, por ejemplo, podría ser en este caso el nombre de un lenguaje de programación. Entonces, creemos aquí una variable que se llame lenguaje. Si está presente el atributo lenguaje, nos quedamos con el valor de ese atributo. En caso contrario, por defecto dejamos JavaScript, punto y coma. Generemos una respuesta textual para el cliente que realiza esta solicitud. Para ello, desde el objeto server response, invocamos la función en. Ok, compongamos esta cadena. El lenguaje de programación seleccionado es dos puntos, aunque aquí no habría necesidad de colocar dos puntos. Inyectemos el contenido de la variable lenguaje. Ok, cuando hayamos creado el servidor, invocamos el método listen para especificar el número del puerto. Indiquemos 4900. Vale. Un mensaje adicional para indicarle al usuario que el servidor está corriendo. El servidor Node.js se está ejecutando en el puerto 4900. Ok. Ejecutemos este código sobre Node. Aquí nos indica que el servidor Node.js se está ejecutando en el puerto 4900.
podemos hacer una solicitud especificando una cadena de consulta. En la barra de navegación del navegador escribimos localhost 2.4900. 4900 es el puerto del servidor. Presionamos Enter y nos dice aquí, el lenguaje de programación seleccionado es JavaScript. Cuando no se provee una cadena de consulta, ese es el valor que se genera como respuesta. Hagamos lo siguiente, escribamos aquí lenguaje y le asignamos, por ejemplo, Python. En esta ocasión, el mensaje que se muestra como respuesta desde el servidor es el lenguaje de programación seleccionado es Python. Muy bien. Entonces, estamos capturando los datos, específicamente la cadena de consulta, el parámetro lenguaje que viene en esa cadena de consulta. Muy bien. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript. Hasta la próxima.